Muy bien. ¿Para qué se me perdió? Remera de Lali Spósito. Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Todo Bueno, bien? bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos hoy? Hoy ingresamos en la cólera del peli de Aquiles. Pará, ok. Eso en el bloque así como específico de Sí. literatura. Ajá. A las 20 tenemos Ruinas Circulares. Hoy sí, por supuesto. Ruinas circulares a partir de las 20 aquí en el aire de Radio Costa Paraná. Escuchamos la 88.1 y podemos chusmear en Spotify. Sí. Bueno, la idea de hoy es que sea de alguna manera, como es 3 de junio, hoy es un día muy singular para las mujeres en este país. Vamos a repasar algunos textos literarios y seguramente vamos a tener testimonios y registros de escritoras de aquí de la ciudad de Paraná en torno justamente a crímenes que tienen a las mujeres como protagonistas, lamentablemente, más precisamente femicidios, aunque muchos nieguen esa palabra. Así que vamos a insistir un poco desde la palabra, porque bueno, a falta de justicia. En libros. Uh-huh. Ay, sí, está lleno. Claro, pero en literatura también. Sí, claro. Sí. Claro, sí. Come Tierra de Dolores Reyes son todas las memorias, son las botellas de tierra de mujeres que, bueno, fueron asesinadas, violadas, torturadas, desmembradas, por ejemplo. Ok, sí. Catedrales de Claudia Piñeiro. Es un femicidio. Ahí está. Violentísimo. Ahí está. No, pues dijiste, me quedé pensando en no ficción, pero está bueno, y después, siempre lo traemos como referencia porque la verdad que el registro que ella hace es muy impresionante. Es Chicas Muertas de Selva Armada. Pero no es ficción. Claro. No es ficción. Por eso decía, yo pensé primero en no ficción. Pero aparte son 3 femicidios de la provincia de Entre Ríos muy emblemáticos. En donde, bueno, ella cuenta en primera persona, yendo a esos pueblitos, hablando con esas familias, viendo esas fotos. Es muy tremendo, Chicas Muertas. A quien no lo haya leído, yo la verdad que se lo recomiendo porque, bueno, no solo que es estremecedor, sino es un registro de la provincia de Entre Ríos, la siesta, el calor, la espera, los lugares, los árboles, los ruidos, los olores, la familia hablando de sus miembros, de sus chicas que no están, de las gurisas viniéndose a estudiar a la capital, de hacer dedo en la ruta. Es muy de provincia, es muy de entrerriano, Chicas Muertas, además del registro doloroso, por supuesto. Desde las 20, las Ruinas Circulares en la 88.1, en costa.paraná.gov.ar y luego en las Ruinas Circulares en Spotify. Nos metemos en el tema así más específico de este viaje que has propuesto. Sí. Literatura. Con Flor Gómez. Una chica a la que le gusta leer y compartir lo que provocó el libro. Bueno, ¿qué cosa? Entramos de alguna manera en uno de los libros, para mí, más hermosos de la literatura universal. Voy a defender a este libro que muchos denostan frente a lo que es la segunda etapa, que dan cuenta de que es mucho más literario, de que tiene figuras mucho más interesantes, de que hay una psicología de los personajes, que es la Odisea. Por sobre la Ilíada, sí. Hablamos de poemas homéricos, tiene mucha mejor prensa la Odisea que la Ilíada. Sí, porque lo usaron... No, y porque hay más figuras, porque hay más personajes, porque está esta idea de viaje, de alguna manera, que es mucho más literaria. Sí, porque otros pensadores lo usaron como insumo para escribir. Bueno, también. Pero aparte Odisea da más a bélico. Puede ser, no sé. Aunque no corresponda con lo que pasó en los libritos, pero como que Odisea da más a bélico y en tanto que Ilíada no, y en realidad tenías las guerras que estabas contando ahí. Pero bueno, no va de eso el punto. No, la idea es de alguna manera, para entender la Odisea, lamentablemente, chicos, sépanlo, hay que leer la Ilíada.
porque justamente allí empieza a desarrollarse esta historia que lo va a llevar a Ulises lejos de su preciada Ítaca, lejos de Penélope. Ulises, hijo de Laertes. Vamos a empezar con los linajes. Esta etapa es realmente peor que 100 años de soledad con el mapa de los nombres, chicos. De verdad. Sí. Porque aparte ahora se empiezan a meter los dioses. Cada uno de los dioses juega su propio partido. Se disputan poder, se disputan posesiones. Entonces, ahora sí, efectivamente, tenemos que entrar de lleno en una instancia en la que tenemos que ser muy, pero muy claros con la historia que vamos a contar. Vamos. Tenemos protagonistas. ¿Cómo empieza la Ilíada? Con una disputa entre dos hombres. ¿Por qué disputan dos hombres? Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Por qué pueden disputar dos hombres? Por el amor de una mujer. No por el amor de una mujer, pero sí por la posesión de una mujer. Iba a decir por una mujer. Bueno, por un botín de guerra. Por un botín de guerra. Y en ese botín de guerra no solamente hay monedas de oro, sino que también hay mujeres. Claro que sí. En este caso, tenemos que ingresar de alguna manera en el texto, que empieza con una discusión entre Aquiles. De hecho, la Ilíada comienza, canta odiosa la cólera del peli de Aquiles. La cólera es la furia desmedida, ¿sí? Cuando hablamos de la diosa canta la cólera, es el enojo completamente ciego que tiene Aquiles con Agamenón, que es su rey, el rey de los aqueos. En este caso, de alguna manera, la diosa que canta este enojo es Atenea. Voy a empezar justamente ingresando en esta historia diciendo que de alguna manera la primera disputa no es sobre Helena, a la que ya hemos referido. Esto viene un poquito después. La primera disputa la tiene como protagonista a Criseida. Criseida es la hija de Crises, un sacerdote, al que justamente en su ciudad pasó el ejército aqueo con Agamenón a la cabeza y asaltaron la ciudad, y una de las cosas que se llevan es a la hija del sacerdote, que es Criseida. El sacerdote va y le implora a Agamenón que le devuelva a su hija. Agamenón le dice que no se la va a devolver porque es su presa y la prefiere incluso por encima de su esposa, lo dice en esos términos. Uh-huh. El sacerdote, que obviamente es un tipo poderoso, llora frente al mar. Apolo siente la sal de sus lágrimas, emerge y que desata justamente una cólera contra justamente la ciudad de Agamenón. Apolo es un dios, el que hiere de lejos, tira flechas. Por eso se llama el que hiere de lejos, porque tira flechas. Y por esa razón, para frenar justamente la furia de Apolo, es que Agamenón finalmente decide entregar a Criseida, se la devuelve al sacerdote, y para frenar la furia de Apolo, ofrece una hecatombe. ¿Qué es una hecatombe? Para quienes no lo registran, es el sacrificio de 100 bueyes en honor al dios Apolo. Sí, todo el tiempo vamos a ver que hay sacrificios constantes para frenar la furia de los dioses. O para pedirles. O para pedirles el favor. Pero en la Ilíada es mucho más para frenar la furia que para pedir favor. En la Ilíada. Bueno, ¿cómo empieza esta disputa? Porque Agamenón se queda sin botín. ¿A quién va y le quita el botín? A Aquiles. El botín de Aquiles es Briseida, la hermana de Criseida. Y por esa razón, Aquiles se enoja y toma la decisión de no pelear más en el ejército de Agamenón. En el medio de todo esto, ya aparece, lógicamente mencionado, el conflicto con Troya. De hecho, por esa razón es que Agamenón empieza de alguna manera a intervenir y a pedir que no se vaya el ejército de Aquiles y sus mirmidones, porque justamente están en guerra con los troyanos para recuperar a Helena, la que ha deshonrado al hermano de Agamenón, que es Menelao. Uh-huh. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Está bueno, ¿eh? Bueno, pues dale. Bueno.
Estuve viendo algunas partes específicas y marqué en este caso, por ejemplo, hay momentos en donde, bueno, se lo menciona justamente a Ulises, que es, este hombre que crece en Ítaca, y es Ulises, por ejemplo, es un gran navegador, y es al que Agamenón le encarga que devuelva, en este caso, a Criseida, que vaya a ver a este sacerdote y que le entregue a su hija, y le diga, bueno, acá tenés a tu hija, por favor, rezale a Apolo, que Apolo se calme, que deje de tirarnos flechazos, porque estamos muy complicados, ya estamos en guerra con los troyanos, no podemos perder más guerreros aqueos, y encima Aquiles se retiró. Entonces estamos en un problema. Bueno, Crises justamente le devuelve la plegaria a Apolo, le dice, mi hija ya está conmigo, gracias, le agradece todo esto, y finalmente merma este enojo justamente de Apolo, exactamente. Sigue un poquito más adelante, tal vez en la parte en la que, bueno, ya se empieza a mencionar, de hecho, me parece re interesante cuando se empieza a mencionar, por ejemplo, todo este conflicto entre los troyanos y justamente los aqueos. Dice, por ejemplo, Helena, divina entre las mujeres. A Helena se la describe como una de las mujeres más preciosas. Es hija de Zeus, Helena, aparte es muy potente su belleza. Dice, en este caso, no es reprensible que los troyanos y aqueos, de hermosas grebas, sufran prolijos males por una mujer como esta, cuyo rostro se parece al de las diosas inmortales. Pero aún siendo así, vayas en las naves antes que llegue a convertirse en una plaga para nosotros y nuestros hijos. Así hablaban, Príamo llamó a Helena y le dijo, Príamo es el rey de Troya, es el que la acepta, Helena. Ven acá, siéntate a mi lado para que veas a tu anterior marido y a sus parientes y amigos, pues a ti no te considero culpable, sino a los dioses que promovieron contra nosotros la luctuosa guerra de los aqueos, y me digas cómo se llama ese ingente varón, quién es ese aqueo gallardo y alto. Hay otros ahí de mayor estatura, mas jamás vieron mis ojos un hombre tan hermoso y venerable, parece un rey. Contestó Helena, divina entre todas las mujeres. Me inspiras, suegro amado, respeto y temor. Ojalá la muerte me hubiese sido grata cuando vine con tu hijo, dejando a la vez que el tálamo a mis hermanos, a mi hija querida y a mis amables compañeras. Pero no sucedió así. Ahora me consuelo llorando. Voy a responder tu pregunta. Ese es el poderosísimo Agamenón, Átrida, rey de los hombres y esforzado combatiente, que fue cuñado de esta desvergonzada, si todo no ha sido sueño. Átrida feliz, nacido con suerte, afortunado, muchos son los aqueos que lo obedecen. En otro tiempo fui a la Frigia, en viñas abundosa, y vi a muchos de sus naturales, los pueblos que lo acompañan, con los ágiles corceles acampaban en las orillas del Sangario. Entre ellos me hallaba, a fuer de aliado, el día en que llegaron las varoniles amazonas, pero eran tantos como los aqueos de ojos vivos. Fijando la vista en Ulises, el anciano volvió a preguntar, dime, ¿quién es aquel menor en estatura Agamenón, el más ancho de espaldas y el pecho? Ha dejado en el fértil suelo las armas y recorre las filas como un carnero. Al momento le respondió Helena, aquel es el hijo de Laertes, el ingenioso Ulises, que se crió en la áspera Ítaca, tan hábil en ungir engaños de toda especie como en dar prudentes consejos. Y ahí, justamente, lo nombran a Ulises, que vino por ti como embajador con Menelao, cercano a Ares, el dios de la guerra. Yo los hospedé y agasajé en mi palacio y pude conocer la condición y los prudentes consejos de ambos. Y ahí es donde justamente Menelao va a pedir que le devuelvan a su esposa Helena. Príamo no concede esto, entonces justamente se desata esta guerra de Troya. Y acá aparece nuestro personaje, que es al que de alguna manera vamos a empezar a seguir, a rastrear, porque la intención de todo este viaje es llegar luego a lo que será la segunda etapa de estos poemas homéricos, que es la Odisea, que es el viaje de Ulises retornando a la áspera Ítaca.
Florencia Gómez, con este viaje que comienza con la Ilíada, acá en Malos Perdedores. Gracias.